Bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoque. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia, contentos de estar nuevamente con ustedes para hablar con nuestros invitados, con nuestras invitadas de los temas que hacen noticia, que hacen titulares, de los temas que llenan las portadas de los diarios, las redes sociales, los titulares de las noticias nacionales, regionales, internacionales y que usted sigue en las redes sociales de ICN, ICN.digital. Son los mismos temas que usted conversa con su familia, con sus amigos, los que lo hacen platicar alrededor de la mesa del café, alrededor de la mesa cuando se alimenta, cuando está en los chats conversando, y sobre los cuales hay distintos enfoques, distintas perspectivas, distintos puntos de vista, distintos pareceres. Y para hablar sobre los temas del momento, hoy nos acompaña el diputado por el departamento de Cortés, miembro del Partido Libertad y Refundación, Ramón Enrique Barrios. Bienvenido, diputado, a Cuestión de Enfoques. Muchas gracias, licenciado. Gracias de verdad por la invitación. Bueno, directo de San Pedro Sula se ha venido el diputado para acompañarnos y conversar sobre distintos temas que están ahorita en la palestra nacional, en la palestra pública. Es inevitable hablar del tema que domina la atención nacional. Vamos a hablar sobre el juicio al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, pero vamos a hablar también de temas de país. El diputado es una persona particularmente activa en el Congreso Nacional, ha presentado iniciativas de ley durante los 2 años que ha sido diputado, pero hay detalles de él que usted no conoce. Vamos a ir mencionando ahí mientras estemos en la entrevista. Diputado, solo de eso se habla, solo del juicio del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y voy a hacer un símil. Todo el mundo es abogado ahora, todo el mundo opina, sí. Todo el mundo sabe del sistema judicial norteamericano, sí. Y se olvidan detalles importantísimos que rodean cualquier causa judicial en cualquier país que se precie democrático y respetuoso de las libertades civiles como los Estados Unidos de América. El diputado Ramón Enrique Barrios ha sido juez, lo fue durante 15 años. Y vamos a hablar un poquito sobre esa experiencia como él de juez. Cuando nosotros estamos viendo en los medios de comunicación ahorita, voy a apartar ahorita al político, sí, al abogado, y vamos a hablar como exfuncionario judicial. Sí. A mí me llamó mucho la atención al escuchar sus opiniones cuando lo han entrevistado, que usted se guarda mucho de hablar de la culpabilidad del presidente Hernández. Es muy cauteloso a la hora de valorar los testimonios que se han dado a conocer, que son pocos, o todo lo que se está especulando en los medios. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la razón? Como juez, como ex juez, como funcionario judicial y como abogado. Bueno, lo primero, por un respeto por quien toma la decisión de declarar culpable o inocente a una persona. En el caso de los Estados Unidos, yo tengo objeciones sobre su proceso penal. Aquí solemos ensalzar ese proceso penal, pero allá hay una diferencia fundamental. Aquí quien toma la decisión de mantener el estado de inocencia, como lo acredita la Constitución, o quebrantar ese estado de inocencia, es la acusación de la Fiscalía, pero quien declara finalmente son los jueces. Aquí los jueces son técnicos, son profesionales universitarios. Sistema norteamericano es derivado del sistema anglosajón, en donde los pares, en donde un ciudadano juzga a otro ciudadano. Y allí la valoración de la prueba es una valoración de conciencia. Por eso se le llama jurado de conciencia, es decir, lo que yo creo. No hay una valoración de pruebas como lo hacemos en el sistema latinoamericano. Hoy precisamente me han estado preguntando qué considero sobre las declaraciones que los primeros testigos que ha llegado la Fiscalía de los Estados Unidos. Yo, pues lo que dicen, prefiero, digamos, tener una opinión al final cuando haya escuchado tanto los testigos de la Fiscalía como los testigos de descargo que seguramente va a tener la defensa, porque además yo puedo decir que Miguel Calix Martínez me dio un cheque de $500,000, pero ese testimonio per se no basta para que yo le crea. Debería haber un cheque, una evidencia documental. Su dicho con otra prueba que nosotros le llamamos en materia penal prueba en relación.
Bueno, si usted dice que me dio un cheque, entonces yo aquí enseño el cheque. Y entonces ahí en ese cheque yo puedo demostrar, resulta que no me lo dio en el plano personal. Resulta que me lo dio una empresa a la cual usted trabajaba. Un título valor. Un título valor. Claro. Resulta que no me lo dio a mí de forma natural, sino a la organización que yo represento. Partido Liberal, Partido Nacional. Entonces, estas cosas que a lo mejor no salen en los análisis, porque además son bastante técnicas, pues yo prefiero reservarme y dar mi opinión. Lo voy a hacer como ciudadano. Obviamente, al final que yo haya visto tanto las pruebas de cargo como de descargo. O sea, una mirada desapasionada, sí, como se debe hacer en estos casos. Sí, y miren, yo no estoy contento. En un Estado de Derecho, el gobierno, el Estado debería ser capaz de juzgar a sus propios ciudadanos. O sea, yo creo que la sesión que hicimos de que nuestros ciudadanos sean juzgados por otro Estado es una sesión de soberanía, porque nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, esa facultad se la dio al Poder Judicial. Y hubo una reforma a la Constitución que yo mismo tengo mis serias dudas de mandarles a nuestros ciudadanos. Eso es como admitir que nuestro sistema judicial pues es inmaduro, incompleto y no es capaz de juzgar a sus propios ciudadanos. No me siento bien, no me siento orgulloso de ver a un expresidente de la República siendo juzgado por otro sistema, por otros tribunales que no es los tribunales hondureños. No, y al final que es un expresidente del país que todos compartimos, ¿verdad? Al final uno quisiera que si una autoridad ha incumplido su mandato legal, si ha incumplido la normativa nacional, pues que sean juzgados por los tribunales y el sistema de justicia, ¿verdad? Claro. Un detalle con respecto al juicio por jurados. La gente quizás lo desconoce, pero en Honduras existió el juicio por jurados. Sí. La Constitución de 1894 estableció el juicio por jurados. Oiga usted, ¿por qué? Porque se había demostrado, según el decir de la época, que los jueces se corrompían. Sí. Lo divertido es que años después, en la siguiente Constitución, ¿verdad?, que si no me equivoco es la de 1906, se restablece el juicio por jueces, porque, sorpréndase usted, los jurados se corrompían. Es decir, lo que le está diciendo esto a uno es que no hay sistema perfecto. No. Sin embargo, cuando nosotros contemplamos desde lejos este tipo de procedimientos, la información que recibimos es muy limitada y está basada en lo que hemos visto en las películas. Nos imaginamos que es como en la de 12 hombres enojados, 12 Angry Men, que está un debate ahí, que un jurado domina a los demás y que salen los prejuicios. De hecho, la selección del jurado, para aclararle un poco a la gente, he visto que en todos los medios de comunicación están haciendo algo parecido. La selección del jurado en los Estados Unidos es un momento importantísimo en un juicio. Sí, y fíjese que eso pasó el día de ayer, por ejemplo. Sí, estábamos platicando que quienes eligen el jurado, digamos, es una acción tripartita entre el juez, el fiscal o los fiscales y la parte defensora. Y puede ser que, digamos, el juez o el pueblo, como dicen ellos, exacto, llame a 20 personas o 30 personas, a 30 ciudadanos que son elegibles. Candidatos, son elegibles para ser jurados. Al final solo quedan 12 y una cantidad de suplentes. Es decir, y son llamados los 30 y son sometidos a un interrogatorio por parte de la Fiscalía y la Defensa para ver si los prejuicios que ellos llevan, que tenemos todos los ciudadanos, esos prejuicios pueden hacer perder, digamos, su independencia, digamos, frente a la decisión que puedan tomar. A un candidato, en este caso, a un candidato le pudieron haber preguntado qué piensa sobre la droga. Entonces puede ser que usted diga, no, a mí las drogas y las personas que trafican con droga, todos los detesto, todos son malvados y los latinoamericanos son lo de eso y nosotros somos. Ya ahí hay un sesgo peligrosísimo para un candidato y así van, ¿verdad? Es decir, y usted conoce y se entera de las noticias de los narcotraficantes. Yo miro todas las series, me encantan las series de narcotraficantes. Seguramente un defensor avesado va, digamos, a tachar un posible candidato a ser miembro del jurado si da ese tipo de respuesta. Interesantísimo. Para la Fiscalía será, por tanto, importante que la persona que va a juzgar entienda
la gravedad del delito, que Claro, se trata de un delito grave, que estas personas merecen ser castigadas, que no sea una actitud de condescendencia o de tolerancia a la conducta delictiva. A ver, voy a aprovecharme ahorita de otra condición del diputado Ramón Barrios, porque diputado es mencionado ex juez, pero también catedrático universitario. Es lo que más me gusta. Entonces podemos aprovechar un poquito para hablar de cosas que usted va a ver que quizás no va a entender. Y es, por ejemplo, nosotros tenemos un acceso muy limitado a lo que ahí se dice. Tenemos la información que hacen los periodistas que siguen la vida judicial allá, y mucho a través del X, el que se llamaba antes Twitter. Y ahí la información es muy limitada. Llama mucho la atención que no hay fotos, no hay videos, todo es dibujos. Y claro, quienes conocen a la persona del expresidente Hernández seguramente se sorprenden de lo fiel que son los rasgos, ¿verdad? De perfil, etcétera. Eso es lo más que nosotros vamos a ver. Nunca vamos a ver un audio, nunca vamos a ver solamente las transcripciones que hacen esas estenógrafas que están ahí, que por cierto es todo un arte en los Estados Unidos. Y al final, cuando el juicio concluya, sí nos vamos a poder dar cuenta de todas las incidencias, excepto solo aquellos casos de información clasificada o confidencial. Sistema anglosajón, y sobre todo en los Estados Unidos, acuérdese que ellos son un sistema federal. Cada estado tiene su propia legislación. Por eso usted ve, hay juicios donde sí puede ver imágenes, porque los estados lo permiten. California, por ejemplo, cuando estuvo Jay Simpson. Por eso Jay Simpson usted pudo lo ver. Vimos, lo seguimos, toda nuestra generación lo vio como una película. Entonces, todos los estados tienen su propia legislación. El caso de Nueva York y el estado al que pertenece, ¿verdad? Pues no permite, digamos, imágenes y sonidos, sino lo único que permite son dibujantes, que es lo que llega a la prensa y es lo que nosotros vamos a ver. Nunca vamos a ver imágenes en vivo, ni diferidas, ni voz del juicio. El expresidente Hernández está siendo juzgado por delitos federales. Por delitos federales. Ese es otro detalle que la gente a veces no entiende. Este es un delito contra los Estados Unidos de América. Sí. Por eso lo está juzgando una fiscalía del Departamento de Justicia, y no la fiscalía del Estado de Nueva York. No del Estado de Nueva York. Y además, y aquí yo platicaba, digamos, el día de ayer con mis alumnos diciéndoles, bueno, a lo mejor hay dos Juan Orlando Hernández. Este Juan Orlando Hernández, que es muy raro para nosotros, narcotraficante. Una cuestión muy rara, ¿no? Nosotros hubiéramos, digamos, porque aquí la crítica que se le hacía al gobierno de Juan Orlando Hernández era por casos de corrupción. El Seguro Social, los hospitales móviles. Y ese Juan Orlando Hernández que deba ser juzgado por delitos de corrupción, primero no lo va a hacer los Estados Unidos. Es el Juan Orlando Hernández político. Ese es el Juan Orlando Hernández político. Ese debió haber sido juzgado aquí en Honduras. Nunca lo fue. Entonces hay dos Juan Orlando Hernández, y aquí vamos a tener al Juan Orlando Hernández que es narcotraficante para el gobierno norteamericano. Y que es un acusado común y corriente. Para nosotros es una figura de alto perfil, que seguramente en el ejercicio del cargo hubiéramos necesitado un antejuicio, muy complicado por la cantidad de relaciones que hay entre los distintos actores acá, las influencias, los prejuicios, etc. Yo le decía a la gente, pero además, ¿usted cómo puede entender? Porque aquí está toda la independencia de poderes en los Estados Unidos. Una cuestión es el sistema de justicia en los Estados Unidos. Otra cuestión es el Departamento de Estado y otra cuestión es el Ministerio de Defensa. O sea, el expresidente Hernández fue honrado por el Comando Sur de Panamá. Se le dieron varias preseas por el, digamos, el combate al narcotráfico y por la colaboración. El mismo Departamento de Estado en sus actuaciones políticas también no distinguían de embajada o la representante del departamento de aquí. No tenía ningún reparo. No tenía ningún reparo con él. Pero vea usted entonces cómo el sistema de justicia norteamericano sí lo tiene como narcotraficante, porque para la fiscalía lo es. Ahora, entra al sistema de justicia norteamericano y vamos a ver qué dicen los jueces, ¿verdad? Y ellos tendrán que probar ante un juicio, en un juicio frente a sus pares, frente a un jurado de 12 hombres y mujeres que integran la sociedad neoyorquina y que, como hoy
vemos, pues se apresta a juzgar a uno de los nuestros, que al final encumbró la sociedad hondureña al más alto cargo que se puede ocupar en este país, que es el de la presidencia de la República. Vamos a ir a unos mensajes. Estamos con el diputado Ramón Enrique Barrios. Él es miembro de la bancada del Partido de Libertad y Refundación, representante por el departamento de Cortés, pero también abogado, catedrático universitario. Vamos a seguir hablando sobre los temas que a usted le interesan acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Hoy estamos conversando con el diputado Ramón Enrique Barrios, sanpedrano. Ya nos ha dicho que también seguidor de un equipo de fútbol muy conocido por allá, pero no vamos a mencionarlo porque eso va a generar prejuicio de parte de usted. Diputado, estábamos hablando del juicio al expresidente Hernández, la preocupación de que los cargos que a él se le imputan no pudieran haber sido investigados y juzgados acá. Llama mucho la atención que el Ministerio Público anunció que mandaba, voy a decir lo que se ha dicho en los medios de comunicación, envió personas para tomar nota. Y más de algún caricaturista ha hecho mofa de eso, ¿verdad? Porque hay un montón de situaciones por las que atraviesan funcionarios públicos en este país que deberían ser investigadas localmente, sí, y no tendríamos que esperar que los Estados Unidos, sí, u otro país lo haga. Cuando pasa esto en los Estados Unidos no es el primer caso. Hemos tenido otras figuras importantes de la vida política, de la vida económica del país, y también se fueron para allá porque los requirió un Estado que sí, los pedía por extradición. ¿No es esta una señal inequívoca de la debilidad de nuestro sistema de justicia? No, sí, sin lugar a duda. Y además, más que señal, hemos claudicado porque ahora está sentado el expresidente ahí. Es decir, no pudimos. El sistema de justicia hondureño no pudo sentar a un expresidente. Fíjese que en ese caso... Guatemala lo ha hecho. El Salvador lo ha hecho. Nicaragua, o sea, con todas y las críticas que Costa podemos Rica, hacer. Miguel Ángel Costa Rodríguez. Rica, el único país, ¿se da cuenta usted, de Centroamérica que no ha sentado a un expresidente en un banquillo de los acusados ha sido Honduras? Eso significa dos cosas: que como el sistema de justicia es muy débil, como los políticos hemos cooptado, digamos, el sistema de justicia, y por el otro lado, creo que nosotros vamos muy atrás de los gobiernos centroamericanos, porque a mí que un expresidente, que un ciudadano hondureño esté siendo juzgado por el sistema norteamericano, significa que nuestro sistema ha claudicado. Usted es ahora miembro del Poder Legislativo. Sí. Ha estado en el Poder Judicial durante mucho tiempo como funcionario. Ahora es diputado. En el Congreso Nacional nosotros hemos podido ver también que es complicado dirimir diferencias, ¿no? Sí. La institucionalidad es débil. Sí. El debate en que se encontró Libertad y Refundación a principio de la legislatura del 2022, sí. 2022, sí. Con la elección de una junta directiva, el debate, la división interna que eso trajo en Libertad y Refundación, pero luego al final de la segunda legislatura, un debate con respecto a prorrogar o no las sesiones, la integración de la comisión permanente, la elección de dos figuras como los fiscales general y fiscal adjunto en interinato. Y no tenemos un órgano en el país que dirima conflictividades intrapoderes o entre poderes. ¿Es eso algo que podríamos resolver en el mediano plazo, cree usted? Porque si hay un problema ahorita en la coordinación de las salas, la decisión se tiene que tomar ahí adentro, porque no hay otro lugar a donde acudir. O si hubiera un conflicto, porque no lo ha habido hasta ahora, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿quién lo resuelve? No, y además, digamos, usted tocó un tema. Ese tema debería de resolverlo la Sala Constitucional. Pero resulta que todos los 5 ya votaron, ya tienen una opinión. Ya tienen una opinión, con lo cual ya no podrían conocer. Entonces usted va a traer de los famosos jueces que están ahí, suplentes, que yo
particularmente presenté un proyecto de ley este año en el sentido de que esos jueces no fueron electos por el Congreso Nacional. Los eligió el Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte. De entre los 45. Dentro de los 45, pero esa facultad está reservada para el Congreso Nacional. Entonces van a resolver un claro caso. Jueces que desde mi punto de vista no fueron electos por el Congreso Nacional, sino que por la misma Corte Suprema de Justicia, en una de las salas más importantes que tiene la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que esto pudiésemos evitarlo, todo esto, en los países serios como Colombia, sobre todo. Que Guatemala. Creo que Guatemala tiene uno. Costa Rica también lo tiene. La sala cuarta. La sala cuarta. Un tribunal constitucional que no lo tenemos aquí, que esencialmente vela por el respeto de la Constitución, pero sobre todo por el conflicto entre poderes del Estado. Que fue lo que llevó a la crisis política y posterior golpe de Estado. No se pudieron dirimir esas diferencias y por eso la Comisión de la Verdad y la Reconciliación recomienda precisamente contar con un mecanismo para resolver esas diferencias. Igual pasó en diciembre del 2012 con la Sala Constitucional, que la defenestra el Congreso Nacional precisamente. Entonces, vea usted, bueno, y hubiese conocido la Sala Constitucional o el Tribunal Constitucional la cuestión de la reelección presidencial. Mire cuántas cosas pudiésemos habernos evitado seguramente si tuviéramos un Tribunal Constitucional. Voy a hacer la pregunta porque en los últimos días, y lo hemos estado mencionando aquí en el programa, conversamos sobre una iniciativa que revolvió las aguas por acá, ¿verdad? Sí. Porque el diputado Ramón Barrios propuso que se revisara la redacción del artículo que otorga a las Fuerzas Armadas el rol de ser el árbitro en el caso de la alternabilidad del ejercicio de la presidencia. Es decir, en algún momento recuerdo yo que el Tribunal Supremo Electoral lo intentó también, decir que ese rol le corresponde al Tribunal Supremo Electoral, fue en el gobierno nacionalista, y salieron las mismas voces críticas que ahora dicen no, le corresponde a las Fuerzas Armadas. Por cierto, es una disposición que data de los años 50. Y tiene que ver, exacto, qué bueno que usted, es decir, esto no arranca en 1982, esto arranca en 1957, cuando se le da la autonomía a las Fuerzas Armadas. No solamente se le dio la autonomía a las Fuerzas Armadas, sino que se le dieron tres facultades que son esencialmente políticas. Estoy esperando que diga una que es importantísima ahorita que está surgiendo este problema en la Corte. Sí, mire, se le da la número 1, preservar el imperio de la Constitución. Exactamente. Entonces, el imperio de la Constitución. Eso es lo que le corresponde normalmente a un Tribunal de Garantías Constitucionales. A un Tribunal de Garantías Constitucionales. Luego, preservar la facultad de que los hondureños y las hondureñas ejerzamos el derecho al voto. Esas facultades están preservadas y aquí ya tenemos dos organismos. Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo Electoral. Y la tercera, fíjate, yo solo me metí en una, o sea que son tres facultades realmente, facultades políticas, que es garantizar el ejercicio en la alternabilidad de la presidencia de la República, que está muy unido esa facultad con la disposición de que en Honduras no existe la reelección presidencial, con ese artículo Petro. Entonces yo haciendo un poco de historia en mi exposición de motivos, la prensa no comentó, porque bueno, y usted, me alegra que usted haya introducido, que esto en realidad no comenzó en 1982, cuando se sancionó y puso en vigencia la Constitución. Esto viene precisamente de un famoso pacto que se le llamó el Pacto de Agua Azul en los años 57. Del que no hay fotos, del que no hay dibujos, grabaciones ni testimonios. No hay nada, ¿verdad? Entonces, ese famoso Pacto de Agua Azul se le dio autonomía a las Fuerzas Armadas y estas tres derivaciones que son facultades políticas, que le corresponde a los entes políticos, a los entes civiles del país, parte de la institucionalidad civil, y no a las Fuerzas Armadas. Mire, le hacemos un flaco favor dándole esas tres facultades a las Fuerzas Armadas, que han servido. A mí me han llamado muchos generales y coroneles y me han dicho, mire, quítenos eso, porque aquí hemos sido instrumentalizados por los partidos políticos, que intervengamos cuando a ellos les conviene al partido de turno. Así que muchas gracias por haberla presentado. Pregunto por qué, como esta propuesta surge precisamente días antes de lo de la Corte y luego también cuando se manejó todo este tema de la terna de Fuerzas Armadas,
lo que ha hecho es sembrar la duda de si no hay otras intenciones de modificar la forma en que estamos gobernándonos el sistema de control entre poderes. ¿Qué tiene Ramón Enrique Barrios, el diputado, que decir ante eso? Muchas gracias que me hace esa pregunta, porque entiendo que el momento político pareciera que había una coincidencia. Ese mismo otro compañero, precisamente el diputado Castro del Partido Libertad y Refundación, presentó un proyecto de ley en el sentido de que se le quitara la personería jurídica a los partidos políticos, y claro, se creó esa atmósfera. Entonces, esto tiene una explicación, por lo menos de mi parte. Ese proyecto de ley yo lo tengo desde el año pasado. Pero como no había sesiones. Correcto, no había sesiones. Pues yo lo ando chineando hace 4 o 5 meses. Entonces, ese día o esa semana, los 2 días anteriores, yo quedé en el número, me acuerdo, 21 para presentar proyectos. Entonces, claro, se dio esa situación, pero yo... 21 de los diputados que podía presentar proytos, porque un 21 de octubre ocurrió... Sí, precisamente. Ajá. Entonces, yo fui el número 21 ese día para presentar proyectos. Yo estaba para un día anterior, pero creo que pasaron solo como 16. Yo tuve que presentarlo hasta el día jueves. ¿Es una cuestión de coincidencia, honestamente? Bueno, el presidente de la República se desmarcó de mi proyecto. Sí, abiertamente. Y lo dijo él. Prácticamente quiso decir que usted se había disparado. Sí. Porque no contaba ni con el visto bueno, que no debería requerirlo, porque es un poder legislativo totalmente independiente, pero generó mucho ruido. Sí, generó mucho ruido. Eso le enseña que no era una cuestión del partido, digamos. Y que yo soy profesor de Derecho Constitucional, creo en la Constitución de la República. Si usted ve, todas mis iniciativas de ley tienen que ver esencialmente en un 90% con reformas a la Constitución de la República, con reformas a los códigos y a las leyes. Nunca presento proyectos de que sea un hospital, una escuela, porque yo lo tengo claro que eso le compete al Poder Ejecutivo. A lo mejor políticamente eso tiene un impacto por parte de algunos diputados, pero yo personalmente no me gusta presentar ese tipo de iniciativas. Sí, pregunto porque, vamos a ver, ocurre en la víspera del juicio al expresidente Hernández, con meses que fueron muy complicados y que... mucha gente decía, pero ¿por qué tocar este tema ahorita? ¿Por qué tocar este tema ahorita? Es un tema que efectivamente necesitamos debatir en el país, el rol de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son una institución que cumple un rol constitucional muy claro cuando se trata de la defensa de la soberanía nacional. Le corresponde jugar un rol el día de las elecciones. De hecho, quedan bajo el mando del Consejo Nacional Electoral durante varias semanas y... tienen que enfrentar cualquier consecuencia si en algún momento alguien quisiera ir a robarse una urna o afectar. Por cierto, nunca hemos tenido un incidente de esa naturaleza. Afortunadamente no. Y ellos no se han quejado de esa misión. De ese rol. Y mire, y usted lo sabe, que, digamos, a mí me ha sorprendido, o no me sorprende, que en el mundo político nunca se haya tocado este tema. Pero en el mundo académico venimos discutiendo este tema hace años. Le hago una pregunta aprovechando esto. ¿Deberían votar o no los miembros de las Fuerzas Armadas? Para mí sí, son ciudadanos. La policía y ellos, mientras están de alta, no pueden. Sí, para mí deberían de hacerlo. En la región creo que somos el único país que todavía... Volvemos nuevamente. Es decir, le quitamos un derecho que tienen los ciudadanos de este país. Y yo siempre pregunto, ¿cuál es la justificación para cercenarle un derecho a estos que antes de ser miembros activos de las Fuerzas Armadas o miembros activos de la Policía Nacional son ciudadanos? Y los ciudadanos ya tienen una facultad. ¿Le ha quedado claro que no estamos listos todavía para esa discusión? No, sí, pero también usted me dará la razón que en el mundo académico esto lo venimos discutiendo hace 15 años, ¿verdad? Me ha sorprendido que en el mundo político todavía no estemos preparados. Es decir, que vamos como a 2 velocidades entre el mundo académico y el mundo político. Me ha llamado la atención también que la bancada del Partido Nacional, principal fuerza de oposición, ha dicho, al igual que usted presenta una moción con el tema de la reforma constitucional, que sabíamos no contaba con los votos suficientes, también ellos han dicho que con el tema de la rotación de las coordinaciones, lo que corresponde es un juicio político a la presidenta de la Corte Suprema. Pero es un mal análisis porque
Es decir, ya están enumeradas en la Constitución de la República, en el acápite de juicio político, cuáles pueden ser las circunstancias por las que se puede llevar a un funcionario, en este caso a la presidenta de la Corte, para un juicio político. Y lo único que yo hallaría allí es porque ha faltado a los términos de la Constitución de la República. Esto de la rotación de las salas por la presidencia o por lo que sea, es una cuestión estrictamente de reglamento. Y es una cuestión interna del Poder Judicial. Aquí no ha habido una violación de la Constitución. Desde el punto de vista jurídico constitucional, no hay una violación. ¿Podía ese reglamento establecer votaciones de mayoría calificada cuando la Constitución dice que todas las decisiones se tienen que adoptar por mayoría en el Pleno? Sí, yo creo que el reglamento ahí, lo que pasa es que como el reglamento fue modificado, y entonces usted tiene que hacer una historia del primer reglamento. Del 2001. Del 2001. Entonces, allí creo que no se actualizaron. Y entonces hay una serie de cortapisas o de contravenciones que no se adaptan. A mí me parece que este es el momento, más allá de que la presidenta, desde mi punto de vista jurídico, sí puede establecer la presidencia en función de rotaciones. No hay un orden de presidencia, digamos, que se aplique jurídicamente en este momento, pero yo, frente a esto que usted me acaba de decir, lo que cabe es que se reúne el Pleno y hagan una armonización de la ley con porque de todas las salas, la única sala que tiene un reglamento per se es la Sala Constitucional. Las demás salas no lo tienen. Pero es que es la única también que tiene una ley especial. Por eso, precisamente. Entonces, a mí me parece que en este momento la presidenta de la Corte, con buen tino, pudiese llamar al Pleno para hacer una armonía de todas estas disparidades que hay entre la Constitución, entre el reglamento y el reglamento interno de la Sala Constitucional. Vamos a hablar por qué es importante hacerlo en el caso de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, por si usted no lo sabe, no solamente es un lugar donde se juzga y se dirimen controversias jurídicas, es una sala de naturaleza política. Sí. Y quienes la integran lo saben y por eso pidieron ser incluidos en esa sala. Nuestra Corte Suprema, ojo, hace un año cuando fueron elegidos, se pusieron de acuerdo unánimemente, no solo para elegir a su presidenta, sino para la integración de las salas. De las salas. Es decir, así como el Congreso Nacional se pudo poner de acuerdo para elegirlos y elegirlas, ellos se pueden poner de acuerdo para resolver sus diferencias. Volvemos después de una mensaje. Seguimos en Cuestión de Enfoques hoy con el diputado Ramón Enrique Barrios, hablando de distintos temas que él comentará desde esa triple mirada. Ex funcionario judicial, diputado actualmente, pero también catedrático universitario. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, amigos y amigas, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos conversando con el diputado Ramón Enrique Barrios. Estamos hablando de su rol como diputado, pero aprovechando su vieja experiencia como funcionario judicial y como catedrático universitario. Por cierto, por si usted lo recuerda o no lo recuerda, el ex juez Ramón Enrique Barrios en algún momento denunció al Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué fue? 2009, yo era funcionario judicial y cuando se da el golpe de Estado, pues salimos 4 magistrados, 2 de ellos activos todavía en el Poder Judicial, Tirsa Flores, magistrada en San Pedro Sula, Guillermo López Long, magistrado aquí en Tegucigalpa, el abogado Chévez y mi persona, los 4, nos pronunciamos que lo que había pasado en ese momento era un golpe de Estado. ¿Y fueron despedidos? Fuimos despedidos, efectivamente. Nosotros comenzamos un juicio a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y finalmente llegó a la Corte y la Corte falló en nuestro favor. El contencioso se llevó hasta el final, ¿va? Hasta el final, hasta la Corte. Por eso llegamos a la Corte, a un juicio y lo ganamos. ¿Y no hubo resolución amistosa? No hubo resolución. O sea, se fueron hasta el final. Nos fuimos hasta el final.
Yo debo reconocer que fuimos reparados económicamente por el Estado de Honduras, pero además la sentencia implicaba el retorno a nuestras funciones. Reintegrarse. Reintegrarlos. Lo hicieron 2 de ustedes. 2 de ellos. La magistrada Tirsa está en la Corte de Apelaciones de Trabajo de San Pedro Sula, y el compañero Guillermo López Long aquí está en los tribunales, es magistrado de una Corte de Apelaciones aquí en Tegucigalpa. Es decir, el Estado de Honduras tiene que tener cuidado con lo que hace en sus actuaciones diarias, no solo con los funcionarios que trabajan con ella, sino con los ciudadanos y ciudadanas, porque puede incurrir en violaciones a derechos humanos. Pasó lo mismo con la Sala de lo Constitucional. Sí, vamos a tener que pagar un montón de dinero, más allá del dinero que se va a pagar. A ellos no se les puede reintegrar. Ya no este es un problema, ya no se les puede reintegrar. Es un hecho concluido. Sí, y a ellos les faltaba, digamos, completar ciertos tiempos. Igual va a pasar, le digo, porque ya va a pasar a la etapa final. El expresidente José Manuel también acudió a la Corte, a la Comisión Interamericana, y ya el juicio está en la etapa, lo digo aquí, muy poco se sabe esto, en la etapa de arreglo amistoso. Lo que pasa es que aquí tiene una particularidad, ¿verdad? ¿Y cómo va a llegar a un arreglo amistoso en este momento? Porque resulta... Hay un conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses, ¿verdad? Y si se llega a un arreglo amistoso, va a decir que claro, llegó a un arreglo amistoso porque la que está en la presidencia de la República es la esposa de la víctima, de la presunta víctima. Si no llega a un arreglo amistoso, vamos a ir a juicio y van a condenar al Estado de Honduras. Es decir, usted, yo y los televidentes vamos a volver a pagar del dinero público una cantidad de lempiras, ¿verdad? Y luego una condena más para el Estado de Honduras. Bueno, pues esperemos que el diputado Jorge Cálix no acuda al sistema interamericano también, si no vamos a tener problemas. Claro, ¿verdad? por supuesto, por supuesto. Mire usted qué importante es que los actos que se desarrollan en el Poder Legislativo estén enmarcados en el principio de legalidad, todos los actos del Estado. La experiencia como diputado oficialista, viniendo desde la oposición, diputado Ramón Barrios, ¿cómo la podemos catalogar después de 2 años de legislatura? Bueno, yo tengo que hacer una... ¿Agridulce? Una aclaración. Primero porque es mi primera vez que soy diputado del Congreso. Aunque yo soy miembro del Partido Libertad y Refundación, nunca estuve en la oposición en el Congreso Nacional como tal. Claro. Porque nunca fui diputado hasta ahora. Entonces llego en una etapa en donde el partido está ejerciendo... Es el oficialismo. Es el oficialismo. Entonces, pero me cuentan que la práctica en el Congreso pasado es que se trataba, digamos, a los miembros de mi partido, digamos, de una manera... Porque además el presidente y el Partido Nacional tenía control del Congreso Nacional junto con el Partido Liberal. Yo creo y me he dado cuenta que se necesitan varias reformas constitucionales. Y una de esas es separar, digamos, el periodo de elección de los diputados del Congreso Nacional de la presidencia de la República. Esa es una vieja propuesta de sociedad civil. Y hay como 4 o 5 proyectos de ley en el Congreso Nacional. Porque miren, de alguna manera, si usted separa esas elecciones, el congresista es mucho más independiente porque no llega arropado con la figura del candidato presidencial. Habrá que reconocer que de los 50 diputados, y voy a hablar por mi partido porque no puedo hablar de los otros, muchos salimos acobijados por el liderazgo de la presidenta Xiomara Castro. Eso a usted le hace perder mucha independencia. Entonces por eso vienen voces como no consensué conmigo esa iniciativa de ley. Porque los líderes del partido consideran que debe haber una especie de subordinación, habida cuenta de que usted sale, digamos, en una elección general con la presidencia y muchos de esos diputados y muchos de nosotros salimos bajo esa sombra. Usted lo que dice es que no nos deberíamos de sorprender si usted aparece con iniciativas que no cuentan con el aval del partido. Sí, mire, internamente hay iniciativas de ley que sí están consensuadas. Con la bancada. Con la bancada y con el Poder Ejecutivo, porque es parte del plan de gobierno del partido.
Y entonces ahí me parece que es correcto que yo, como miembro del partido, tenga que consensuar con la coordinación política y con la presidencia de la República, no en su rol de presidencia, sino el líder básico del partido, porque el partido tiene un programa de gobierno. Pero hay iniciativas y además la facultad como congresista yo la tengo de presentar mis propias iniciativas de ley que no tengo por qué consultarlas ni con la coordinación del partido ni con la presidencia de la República. Y eso, desde mi punto de vista, en un Estado de Derecho no debe ser nada malo. ¿Usted comparte la opinión que ha expresado en algún momento el expresidente José Manuel Zelaya Rosales de que, si bien es cierto, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es parte del reclamo fundacional de libertad de refundación, valga la redundancia, no es el momento apropiado, no hay un contexto en este momento para hacerlo? Estoy de acuerdo que no es el momento apropiado. Yo creo que la Constitución de la República, la última vigente, tiene un poquito más de 40 años. El promedio, es la más longeva. Sí. Pero sin embargo, el promedio de edad de los hondureños, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, anda alrededor de los 30-33 años. Quiere decir que el 80% de la población hondureña, de los 10 millones, no había nacido en el año de 1982. Es decir, ese pacto, ese contrato social, en realidad no los representa. En 1982 éramos aproximadamente 2 millones, hoy somos 10 millones. En 1982, digamos, la población femenina que trabajaba para el gobierno era bien escasa, pero muy poca. Entonces, a mí me parece que ha llegado el momento de recrear un nuevo pacto social. No es el momento político porque además yo siento que no tenemos una mala constitución. Sencillamente, muchos de los postulados que están ahí se quedaron en ideales y no se han puesto en práctica. Bueno, vamos a un nuevo corte. Estamos con el diputado Ramón Enrique Barrios, hablando sobre la labor legislativa, estos 2 años. Vamos al último bloque. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, Una Nueva Conciencia. Estamos con el diputado Ramón Enrique Barrios. Él es representante por el departamento de Cortés, miembro de la bancada de Libertad de Refundación. Estamos conversando sobre distintos temas. Hemos hablado del juicio al expresidente Juan Orlando Hernández, hemos hablado de las decisiones que se toman en el Congreso, de la iniciativa de ley para reformar las atribuciones de las Fuerzas Armadas. Hemos hablado también sobre debilidades de nuestro Estado de Derecho. Cuando veo las actuaciones del Congreso, hemos visto que han tenido momentos muy difíciles, han tenido momentos en que no han podido sesionar, han tenido momentos donde no se han podido poner de acuerdo. Sin embargo, lograron elegir junta directiva, lograron aprobar presupuesto general de la República, lograron aprobar las amnistías. Logramos elegir Corte Suprema de Justicia, ese que sea el mal. Y eso fue antes de la pausa. O sea, se han podido poner de acuerdo. ¿Qué representa para un miembro de la bancada de Libertad de Refundación ver que finalmente hay acuerdos con al menos una de las fuerzas políticas que hasta hace poco los adversaba? Primero, que la gente debe entender que este Congreso es inédito. Es la primera vez que 3 fuerzas políticas tienen representación significativa. Esto nunca había pasado. Por eso, a lo mejor en la historia de estos 40 años de democracia, nunca, por lo menos de democracia formal, nunca habíamos visto, digamos, estos extremismos, por decir alguna palabra, en el Congreso Nacional. Nosotros, como Partido Libertad y Refundación, tenemos 50 votos. El Partido Nacional 44, 43 ahora, menos uno, ¿no? El Partido Liberal 22. De manera que si el Partido Nacional y el Partido Liberal se ponen de acuerdo, el Partido Salvador de Honduras empezó con 10. Hoy ya no sabemos. Con los 22 y 43 ya hay 65. Ya hay 65, para que vea usted la diferencia. Yo creo que eso es bueno para la democracia. Yo celebro que nosotros, aunque sea mi bancada la mayoritaria, que esté costando. Porque
esta es una nueva dinámica que estamos aprendiendo a llegar a consenso. No es tan fácil. Lo pudimos hacer. Yo precisamente presidí la comisión que eligió la Corte Suprema de Justicia y yo tuve en mi comisión gente tan diferente ideológicamente como Maribel Espinosa, como Alfredo Saavedra. Sin embargo, vea usted, nos pusimos de acuerdo. Y cuando llevamos la comisión de dictamen, casi fue por unanimidad y por eso elegimos la Corte. Es decir, que sí podemos conversar, que sí podemos ponernos de acuerdo pese a nuestras diferencias. Y aquí es muy importante el liderazgo de quien preside el Congreso Nacional para que el Congreso vaya caminando. ¿La ley de justicia tributaria se va a aprobar? Es un desafío enorme. No lo pudimos aprobar el año pasado. Está pendiente. La preside una persona muy capaz, el doctor Hugo Noé Pino. Hace unos días nos aseveró que se va a aprobar y que las pláticas van muy, y que no lo van a hacer en contra de la opinión de los sectores, que están trabajando, hilando fino para lograr esos acuerdos. Fíjese que ya incorporamos muchas de las observaciones que nos hicieron en más de 22 audiencias públicas que hicimos, pero en la etapa que estamos ahorita es, digamos, tratando de armonizar algunas observaciones que nos hizo el Partido Liberal, un socio importante ahora, digamos, en la gobernabilidad, por lo menos este año, en el Congreso Nacional, y estamos incorporando sus observaciones. Por eso el presidente de la comisión le ha dicho que seguramente lo vamos a aprobar. Elección de Tribunal Superior de Cuentas, sustitutos de los faltantes en los órganos colegiados, ratificación del fiscal o elección de un nuevo fiscal general y fiscal adjunto. ¿Cómo lo ve? Desafíos, sobre todo la del fiscal general. Yo quiero dejar claro que el fiscal general solo se puede elegir por 86 votos, así lo dice la Constitución. No nos vamos a salir de los 5 que nos mandaron y eso ya es un adelanto y un salto cualitativo con respecto a la elección del fiscal anterior, que se eligió fuera de la nómina. Así que no nos vamos a salir. Nosotros vamos a seguir con nuestro candidato, que es el fiscal que fue nombrado interinamente por la Comisión Permanente. Pero todos los 5 tienen las mismas posibilidades. Las pláticas están bien avanzadas, está más avanzada ya. Yo le puedo señalar que ya estamos claros y es una cuestión que señalen la elección del Tribunal Superior de Cuentas. ¿Eso viene pronto? Sí. Yo le puedo asegurar que ya están claros los 3 candidatos. Ya llegamos a consenso. Y van a ser de los 3 partidos. Como... Sí. Eso yo quiero decir. Ahí no nos vamos a hacer bolas. Sí. Uno y uno. Uno y uno. Y los sustitutos de los que hacen falta en los órganos electorales y para sustituir a los que no están porque pasaron a la corte o porque fallecieron. Sí, eso sí todavía está, pero yo le puedo asegurar que la cuestión del Tribunal Superior de Cuentas, eso ya está finiquitado y es una cuestión que ojalá la próxima semana ya lo puedan señalar. Es una cuestión que eso decide el presidente del Congreso. Diputado, vamos a tener reformas electorales. Ese suspiro. Sí, mire, porque las reformas electorales tendrían que hacerse este año. Para poder ratificarse. Para poder ratificarlas en enero. Y servirían para las generales, pero no para las primarias. Pues, bueno, pero lo que pasa es que podemos ratificarlos iniciando la legislatura en enero, ¿no? Rápido ahí, para que se pudieran modificar, porque las internas van a ser en marzo. Entonces, yo creo que si hay voluntad política. Mire, uno no puede ser pretencioso conociendo la realidad política del país. No se van a hacer todas las reformas que están ahí pendientes. Pero yo me conformaría, honestamente, con que separemos las elecciones legislativas de las elecciones presidenciales. Eso es un cambio importante de la dinámica política. Yo me conformaría con eso. ¿Qué ha escuchado de sus colegas? ¿Estarían interesados en algo así? Hay una comisión que tiene que ver con todas las reformas políticas. Han habido audiencias públicas. ¿La segunda vuelta? La segunda vuelta, bueno, es que está en todo el paquete en esa comisión. Ellos nos tendrán que dar un dictamen, pero conociendo la realidad hondureña, yo me conformo con una de ellas, con esa que yo le digo. Con ese ajuste. Con ese ajuste lo ideal sería que, bueno, tuviéramos segunda vuelta, la separación, digamos, de las elecciones, ¿verdad? Pero bueno, yo con una de ellas me conformaría. ¿Alguna consulta popular?
Mire, en el horizonte. Si tuviese que haber una consulta popular, debería de ser lo de una nueva constituyente. Por ejemplo, entre otros, nos pudiesen preguntar varias cosas. Pero desde mi punto de vista tendría que ser el día que vayamos a elecciones, para aprovechar. Una cuarta urna. Una cuarta urna hoy sí, aprobada en el Congreso Nacional. Hay muchos temas que están ahí en la Constitución de la República y que hay que preguntarle a los ciudadanos y ciudadanas directamente. Pudiésemos tener un buen abanico de preguntas. Mire, ¿con el de las Fuerzas Armadas? El de las Fuerzas Armadas, el papel de las Fuerzas Armadas. El de la reelección presidencial o una reelección alterna. Que voten o no voten los militares. Voten los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Yo creo que hay varias preguntas. Yo creo que se pudiera armar un buen cuestionario de unas 10, 15 preguntas. Directamente es un ejercicio de democracia directo fabuloso, pero tendríamos que hacerla el día de las elecciones. Un país tan pobre como este no tenemos tanto dinero como para hacerla. ¿Qué le dicen sus estudiantes ahora? Cuando lo tienen en esa posición, nadie le ha dicho deberíamos de probar una iniciativa ciudadana, una iniciativa popular. Sí. Sería una forma. Sí. El otro día, los muchachos están elaborando una iniciativa. Que conste, esto yo no lo sabía. Esto surgió ahorita y, oh sorpresa, resulta que sí, como ejercicio de la clase, el diputado va a llevar una iniciativa popular. Lo van a hacer los estudiantes, pero fíjese que lo que estamos probando... ¿Sí funciona? Sí funciona, no tanto la parte sustantiva de la iniciativa, sino ese trámite que lleva, porque usted presenta la iniciativa con cierta cantidad de votos y luego tiene que mandar eso al Registro Nacional de las Personas para validar, digamos, el porcentaje y las firmas. El porcentaje de las firmas y si existe. Queremos saber, porque ya hay unos términos que señala la ley especial, si se cumplen los términos. Y si toda esa formalidad se cumple. ¿Cuándo lo van a hacer? Unos 2 meses estamos recogiendo firmas. Quedemos con el compromiso de conocer a esos estudiantes. Porque sería muy bonito ver la democracia funcionando. Porque al final existen esas figuras. Ya se utilizó para habilitar la reelección en la universidad. Sí, como 2 iniciativas han presentado. Y se aprobó en ese caso. Sí. Y creo que había alguna otra sobre temas ambientales que no pasó. Sí. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, diputada. No sé si le quiere mandar un mensaje a sus constituyentes, a sus seguidores, a las personas que están en el programa. No, muchas gracias. Agradecerle a usted porque estos espacios nos sirven para una cuestión que tenemos los políticos y sobre todo los congresistas. Es... dar cuenta de nuestras actuaciones. Yo sé que las actuaciones en el Congreso Nacional generan así cierta, digamos, una especie de terremoto político, me han dicho, pero yo soy de los congresistas que creo que los congresistas no estamos para llevar obras sociales. Esa no es la labor de un congresista. ¿Usted está en desacuerdo con esto de los subsidios y la platica para hacer proyectos? Le voy a contar que yo era de los que criticaba. El problema es que me he enfrentado a la realidad. Yo voy a las comunidades, a Chamelecón, a Cofradía, a la Rivera Hernández en San Pedro Sula, y cuando llego y comienzo a hablar de esta temática me dicen: ay, diputado, ¿nos trajo la bolsa de alimentos, sí o no? Porque si no, no. Esa es la realidad. Una tradición que hay que romper. Mire, pero además es comprensible. El ciudadano no ve al ministro. Nunca lo ve. Pero me ve al diputado, nos ve ahí andar. Yo llego y yo vivo en la misma casa que he vivido toda mi vida y la gente se me acerca. Mire que voy al hospital y no hay medicina. Mire que en mi casa la calle no está pavimentada. Y ellos asumen que yo en mi labor de diputado, yo tengo una respuesta a sus problemas ciudadanos. Ir a pavimentar e irles a dar la medicina y no hacer la gestión ante el Poder Ejecutivo. La gestión no les interesa porque van a tener los mismos resultados, dice. Así que ellos asumen que yo tengo el poder de llamar al ministro y de ordenarle que haga esa calle. Tengo el poder, digamos, o que yo gano mucho dinero para comprarle la medicina y resolverle su problema. Es una cuestión de cultura política, pero los ciudadanos tienen razón de encararme, de pedírmelo, porque finalmente soy su representante. Bueno, y miren ustedes que no ha tenido ningún problema en venírnoslo a decir aquí. No es la forma, pero hay que atenderlos, hay que ver cómo se resuelve. Diputado, muchas gracias. Gracias a usted.
Maratón, ¿verdad? Maratón. Ok, lo quería decir al final para que usted viera todo el programa y no apagara el canal. Si usted es seguidor del Real Español, por cierto, saludos hasta San Pedro Sula, saludos a todos nuestros televidentes a nivel nacional. Gracias, diputado, gracias a ustedes por seguir la señal de ICN. Somos una nueva conciencia. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue Cuestión de Enfoques. Tenga feliz día.